Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Espero que hayan tenido unas buenas celebraciones de Navidad, de fin de año, y que este tiempo que Dios nos regala sepamos aprovecharlo. Iniciemos pues nuestro día con una oración para poder iniciar esta semana, iniciar este mes, iniciar este año. Sígueme con estas palabras. Dios lleno de amor, te damos gracias por este año que ha pasado, con sus momentos positivos y sus momentos más difíciles. Te agradecemos el amor que hemos recibido de la familia, de los amigos, y por los éxitos que hemos tenido en el trabajo, en la casa, donde quiera que nos hayamos realizado en los estudios. También te agradecemos por los momentos difíciles, los momentos en los que luchamos, los momentos de desafío, los momentos de incertidumbre. Te agradecemos por los momentos en los que hemos tenido miedo, por nuestra seguridad, por la de nuestros seres queridos, los momentos en que hemos perdido a nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que hemos sufrido, hemos aprendido y hemos descubierto cosas nuevas en nuestras vidas. Y en este año que inicia, te pedimos tu gracia y tu bendición. En este año que inicia, danos salud, danos fuerza, danos fe y esperanza. Envíanos, Señor, tu Espíritu que nos ilumine, nos dé la sabiduría. Danos paz con las decisiones que tomamos. Concédenos alegría al mirar hacia adelante y discernir el futuro. Sobre todo, danos el amor que nos guiará a través de cualquier desafío que nos encontremos. Ayúdanos a caminar uno al lado del otro con paciencia y perdón en la familia, poniendo nuestras manos en las manos de tu Hijo Jesús, porque creemos que Él nos guía y nos fortalece. Él siempre está a nuestro lado, nos da esperanza, nos ayuda a ver más allá del pequeño ahora que estamos viviendo. Nos ayuda a ver un panorama más grande, un sueño más amplio. El sueño imaginado para nosotros por ti, nuestro Padre. Padre, gracias por eso en este día, al inicio de todo este tiempo, quiero pedirte por mi familia, por mí, por mis amigos, por mis hermanos, que sepamos usar este tiempo y que tú nos bendigas durante todos estos días, que no sabemos qué es lo que sucederá, pero creemos que estando a tu lado todo va a estar bien. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el día de hoy nuestro Evangelio está tomado de Mateo capítulo 4 versículo 12 al 17 y 23 al 25. En algunos países varía, en México, en España se lee de Juan, pero como estamos siguiendo el episcopado americano, entonces, pero bueno, el escuchar la palabra de Dios es lo más importante. Escuchemos con atención y veamos qué nos dice el Evangelio el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lado en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y llevaban a todos los aquejados de diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos, paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos a ver por qué empieza con todos estos nombres de todas estas ciudades, especialmente con Galilea. El nombre de Galilea viene de la palabra hebrea Galil, que quiere decir círculo. El nombre completo de la zona era Galilea de los Gentiles. Un escritor sugiere que también quería decir la pagana Galilea, pero la frase procedía del hecho de que Galilea estaba literalmente rodeada de gentiles. Por el este, sus vecinos eran los fenicios, que no eran judíos. Por el norte y el este, los sirios, y hasta por el sur estaba el territorio de los samaritanos. Entonces Galilea de hecho era la única parte de Palestina que estaría inevitablemente en contacto con las influencias e ideas no judías. Por eso era tan criticada por los judíos allá en Jerusalén. Entonces Galilea no tenía más remedio que estar abierta a nuevas ideas más que ninguna otra ciudad o parte de Palestina. Por Galilea pasaban las grandes carreteras del mundo, como ya hemos visto cuando hablábamos del pueblo de Nazaret. El camino del mar iba de Damasco a Egipto y a África pasando por Galilea. La carretera de este lugar que llegaba hasta las últimas fronteras pasaba por Galilea. Todo era el cruce. Entonces el tráfico del mundo pasaba por Galilea. Lejos del sur, allá por Judasa, estaba remetida en una esquina, aislada, encerrada. Como se ha dicho muy bien, Judasa no está en camino de ninguna parte. Galilea está de camino a todas partes. Cuando digo Judasa es de Judea, lo que es Jerusalén, donde vivían todos los judíos. Allí en ese donde vivían todos los judíos podía erigir una valla para protegerse de todas las influencias extranjeras y de todas las nuevas ideas de Galilea. Nunca podría hacerlo. Por eso vemos que Jerusalén está rodeada por bardas, porque no querían verse influenciados por otros pueblos. Entonces era inevitable que llegaran las nuevas ideas a Galilea. Por eso Galilea se convierte tan especial. ¿Por qué? Porque de ahí es donde empieza Jesús a proclamar su palabra. Porque ahí ya no solamente era para la gente de los judíos, pero era para todo el mundo. La posición geográfica de Galilea había afectado su historia. Una y otra vez había sido invadida, conquistada, y las oleadas de extranjeros habían fluido, habían llegado de otras partes del mundo y se quedaban ahí, ya no se movían. Entonces, en sus orígenes había sido asignada a las tribus de Aser, Neftalí, Zabulón, cuando los israelitas llegaron por primera vez a la tierra. Pero estas tribus no habían tenido nunca un éxito total en expulsar a los habitantes nativos que eran los cananitas, o desde el principio de Galilea tuvo que
mezclarse con la población. Más de una vez las invasiones extranjeras le habían arrebatado desde el norte y desde el este, desde Siria, y en el siglo VII antes de Cristo, los asirios habían inundado totalmente, llevándose al exilio a la mayor parte de, de su población y asentando a los extranjeros ahí en su tierra. Inevitablemente esto produjo una considerable inyección de sangre extranjera en Galilea. Por eso, en el siglo VIII hasta el siglo II antes de Cristo, habían estado mayormente en manos de gentiles estas ciudades, y cuando volvieron los judíos del exilio bajo Nehemías y Esdras, muchos de los galileos se mudaron al sur a vivir en Jerusalén. Entonces, en el año 164 a.C., Simón Macabeo persiguió a los asirios al norte y, echándolos de Galilea a su propia tierra, y en su viaje de vuelta se llevó consigo a Jerusalén al resto de los galileos que quedaban. Por eso Jesús empieza con esta palabra, con estas ciudades de Galilea, porque son clave su mensaje para decirnos que no solamente viene con un pueblo elegido, sino que viene con todo el pueblo elegido de la humanidad. Por eso, cuando habla, su voz tiene seguridad. Cuando Jesús predica, y no había la menor duda de hacer o de dar su mensaje, hoy lo sigue haciendo Jesús. No se arrepiente y no tiene miedo de hablarnos y de darnos un mensaje de que Él ha venido a que tengamos luz, a que tengamos la certeza de que Él camina con nosotros. Jesús, así como como habló en aquel entonces, nos sigue hablando porque Él tenía en su voz una nota de autoridad. Hablaba en nombre del rey, establecía y anunciaba la ley del rey, la orden del rey, la decisión del rey. Como se dijo de un gran predicador, Jesús hablaba con la verdad, pero hablaba sin miedo. Su predicación, se ha dicho, es la aplicación de la autoridad profética en la situación presente, que nos habla: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El mensaje de Jesús procedía de una fuente más allá de sí mismo. Procedía del Rey, procedía de Dios. La predicación hablaba desde una fuente más allá del predicador. No es la expresión de las opiniones personales de un hombre, es la voz de Dios transmitida al pueblo por medio de una persona. Era la voz de Dios como Jesús hablaba a los hombres, por eso hablaba de una forma tan única y nos sigue hablando de una forma tan única. El mensaje de Dios constaba de un mandamiento que era la consecuencia de una nueva situación, de una nueva realidad, de nuevos hechos, de empezar una nueva vida. Arrepiéntanse, decía. Vuelvan de sus propios caminos y caminen el camino que Dios traza para nosotros. Y es lo que nos dice el día de hoy: levanta la mirada de la tierra y ponla en el cielo. Camina el sentido de nuevas direcciones. Deja que Dios te guíe. Empieza a caminar hacia Dios. Ese mandamiento había llegado a ser urgentemente necesario porque el reino de Dios estaba a punto de empezar. La eternidad había invadido el tiempo. Dios había invadido la tierra en Jesucristo. Y por lo tanto, había una suprema importancia el escoger la dirección y el lado correctos. Caminemos en este mundo, pero hermanos, no nos olvidemos de caminar con Dios, nunca en esta vida. Por eso hoy entendemos cómo es que inició Jesús su ministerio, con todo el mundo, no solamente con un pueblo. Y el día de hoy nos sigue hablando con esa autoridad
y nos sigue sanando de muchas formas. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente inicio de semana, casi inicio de mes y de año. Amén.